Vamos a iniciar un vídeo monográfico acerca del campo magnético, acerca del campo creado por hilos rectilíneos conductores que generan un campo a su alrededor y espiras circulares, y estudiaremos el campo que generan en el centro de la espira. Cuando tenemos un hilo de longitud indefinida por el que circula una corriente eléctrica, lo que ocurre es que a su alrededor se genera un campo magnético. Si este es el hilo, a su alrededor se generará un campo magnético circular de forma de círculos concéntricos. ¿Cómo es ese campo? Al ser el campo magnético un vector, debemos de tener claro cuál es su módulo, su dirección y su sentido. Vamos allá. El módulo simplemente viene dado por esta expresión 2 por 10 a la menos 7 y que es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el hilo conductor y de la distancia a la que nos encontramos. A mayor intensidad, mayor campo eléctrico, a mayor distancia está en el denominador, por tanto menor campo eléctrico. Ya sabemos pues cuál es el módulo del campo magnético que crea este hilo conductor. Ahora debemos de saber cuál es su dirección y sentido. Para esto tenemos aquí un ejercicio con 4 hilos, negro, azul, rojo y verde. Tenemos 5 zonas, la 1, la 2 que sería entre el negro y el azul, la 3 entre el azul y el rojo, la 4 entre el azul y el verde y la 5 más allá del verde. Y hemos de estudiar cómo es el campo magnético en cada una de las 5 zonas debido a cada uno de los hilos. Vamos a centrarnos en el hilo negro, cómo sé yo la dirección y sentido del campo. Regla de la mano derecha. Ponemos la mano derecha así. Vamos a agarrar el hilo negro con el pulgar en la dirección y sentido de la intensidad y mis 4 dedos, al ir a agarrar el hilo negro, mis 4 dedos se sitúan de forma que quieren entrar por la derecha del hilo negro. Por tanto, a la derecha del hilo negro, el campo creado por él mismo es un campo penetrante. Recordad que cuando un vector es perpendicular al papel y queremos significar su sentido, cuando es hacia adentro del papel lo representamos así, cuando es hacia afuera lo representamos así. Por tanto, volviendo a la regla de la mano derecha, a la derecha del hilo negro el campo es penetrante y por tanto a su izquierda, al revés, será saliente. Si vamos al hilo azul, el pulgar en la dirección y sentido del campo, de la intensidad de la corriente, y entonces a la izquierda del hilo azul, los 4 dedos restantes quieren entrar en la pizarra. Por tanto, penetrante a su izquierda, saliente a su derecha. Hilo rojo, idéntico, regla de la mano derecha, el dedo pulgar hacia abajo, que es el sentido de la intensidad, y por tanto, al ir hacia abajo, los 4 dedos restantes quieren entrar en la pizarra por el lado izquierdo del hilo rojo. Por tanto, en cualquier punto a su izquierda será penetrante, a la derecha, en contra, será saliente. Por último, si agarramos el hilo B con la mano derecha, insisto, el pulgar hacia arriba, quiero agarrar el hilo B, el hilo verde, con el pulgar hacia arriba, a su derecha, mis dedos quieren entrar en la pizarra. Por tanto, penetrante a la derecha del verde, saliente en cualquier posición a su izquierda. Por tanto, teniendo 4 hilos distintos que delimitan 5 zonas, hemos visto cómo es el campo magnético
creado por estas corrientes eléctricas en cualquiera de estas 5 zonas debido a los distintos hilos. Por tanto, si el hilo este que hemos dibujado así es hacia arriba, igual que este, a su izquierda es saliente, a su derecha es entrante. Por tanto, el campo magnético creado por un hilo conductor rectilíneo a su alrededor será con este módulo y su dirección y sentido siguiendo la regla de la mano derecha. Es habitual este tipo de esquemas, los hilos verticales, y la intensidad, por tanto, va hacia arriba o va hacia abajo. También, en lugar de aplicar la regla de la mano derecha, podemos decir que cuando la intensidad es hacia arriba, es saliente a la izquierda. Con esta pequeña frase podemos ya tener claro cómo es el campo magnético alrededor de un hilo. Si la intensidad es hacia arriba, saliente a la izquierda, por tanto, entrante a la derecha. Y, obviamente, al revés, si la intensidad es hacia abajo, en lugar de ser saliente a la izquierda, es entrante a la izquierda. Después de haber visto cuál es el módulo del campo magnético creado por un hilo rectilíneo y cuál es su dirección y sentido aplicando la regla de la mano derecha, vamos a hacer una serie de ejercicios. Este primer ejercicio me da 2 hilos paralelos por los que circula corriente eléctrica. En el primer hilo, una corriente de 3 amperios, en el segundo hilo, una corriente de 4 amperios. Ambas son verticales y hacia arriba. Y la pregunta es, ¿en qué punto o puntos del plano de la pizarra se anula el campo magnético debido a los 2 campos creados por ambos hilos? Vamos a aplicar la regla de la mano derecha a cada uno de los hilos. El hilo 1, acordaros, el dedo pulgar hacia arriba, pues la intensidad va hacia arriba. Cuando voy a agarrar el hilo con la mano derecha, a la derecha del hilo, los 4 dedos que representan el campo magnético quieren entrar en la pizarra. Por tanto, el campo creado por el hilo 1 a su derecha es entrante, a su derecha es entrante y por tanto en contra a su izquierda es saliente. Si agarro el hilo 2, pulgar hacia arriba, los 4 dedos a su derecha quieren entrar en la pizarra. Por tanto, a la derecha del hilo 2 el campo es penetrante, a su izquierda el campo es saliente. Ya tengo los 2 campos debidos al hilo 1 y al hilo 2 en las 3 zonas que delimitan estos 2 hilos. Del hilo 1 hacia su izquierda, entre ambos, y del hilo 2 a su derecha. En esta zona de aquí, ambos campos son salientes y por tanto no es posible que el campo magnético se anule. 2 campos o 2 vectores dirigidos en el mismo sentido jamás se podrán anular. Lo mismo ocurre aquí, los 2 campos son entrantes. Por tanto, la suma de estos 2 campos será también entrante y no podrá ser 0. Recordad que estamos buscando en qué punto o puntos se anula el campo magnético debido a los 2 hilos. En la zona entre los 2 hilos, el campo creado por el hilo 1 es entrante. El campo creado por el hilo 2 es saliente. Son, por tanto, vectores de signo contrario. Ahí sí que podría ser que se anularan ambos vectores. Pero, además de tener sentidos contrarios, deben de tener el mismo módulo para que se anulen. Porque si uno vale 4 hacia la izquierda
y otro vale 3 hacia la derecha, el resultado será 1 hacia la derecha. Por lo tanto, no siempre que sean opuestos se anularán, pero si además de ser opuestos son iguales en módulos, 4 y 4, entonces sí que el campo se va a anular. Los vectores sumados darán 0. Por tanto, en algún punto de esta zona ha de ocurrir que los campos sean contrarios. Eso ocurre en cualquier punto, pero además los dos módulos deben de ser iguales. Según hemos visto ya, el módulo del campo magnético es 2 por 10 a la menos 7, eso es una constante, y que vale 3 partido de la distancia que hemos llamado x. Y ha de ser igual al módulo del campo creado por el segundo hilo. 2 por 10 a la menos 7, la intensidad 4 y la distancia, si de aquí a aquí hay 10 centímetros, me lo dice el enunciado, entonces, que son 0,1 metros, de aquí a aquí habrá 0,1 menos x. Y esa es la distancia que ponemos en la fórmula. El 10 a la menos 7, 2 por 10 a la menos 7 se va, se simplifica, esta x pasa al segundo miembro multiplicando, el 0,1 menos x pasa multiplicando al 3 al primer miembro. Quito paréntesis, 3 por 0,1, 0,3, 3 por menos x menos 3x es igual a 4x, el menos 3x pasa obviamente al segundo miembro, 3 y 4 son 7x y el 7 pasa dividiendo al 0,3, de forma que me sale que x es 0,3 partido 7, es decir, 0,043 metros, que son 4,3 centímetros. Si x es 4,3, esta distancia de aquí, 0,1 menos x, es 5,7. Por tanto, ¿dónde se anula el campo magnético en este esquema? Se anula en este punto, pero también se anula en cualquier punto de esta recta de aquí, que cumple que está a 4,3 centímetros del hilo 1 y 5,7 del hilo 2. Por tanto, la respuesta sería: el campo magnético se anula en la recta coplanaria con los hilos. Significa recta que está en el mismo plano que los dos hilos. No está aquí fuera ni por detrás, sino justo sobre la pizarra. A 4,3 centímetros del hilo 1, que es la X, y a 5,7 del hilo 2, que es la otra distancia, de aquí a aquí. Este es el mismo ejercicio, pero ahora las intensidades de corriente son de sentido contrario. Igual que antes me pregunta, ¿cuál es el punto o puntos del plano de la pizarra donde el campo magnético, debido a ambos hilos de corriente, se anula? Por tanto, ¿dónde es cero el campo magnético creado por ambos hilos? Aplicando la regla de la mano derecha al primer hilo, acordaros, el pulgar hacia abajo, pues la intensidad es hacia abajo. Si ponemos el pulgar hacia abajo, los 4 dedos quieren entrar por la izquierda del hilo. Por tanto, a la izquierda del hilo 1, el campo creado por él es penetrante. Por tanto, al contrario, a su derecha será saliente. A su derecha, tantas zonas como haya, será siempre saliente. Si voy al hilo 2 y lo mismo con el pulgar hacia arriba, voy a agarrar el hilo, estos 4 dedos a la derecha del hilo quieren entrar en la pizarra. Por tanto, a la derecha del hilo 2 el campo es penetrante,
a su izquierda, sea cual sea el número de zonas, a su izquierda el campo 2 es saliente. Por tanto, observamos de principio que en esta zona de aquí ambos campos son perpendiculares a la pizarra y salientes, y por tanto no se va a anular el campo en esta zona, pues si dos vectores van hacia vosotros, esos dos vectores jamás se van a anular. Para que dos vectores se anulan es obvio que tiene que haber uno hacia cada lado, es decir, uno entrante en nuestro caso y uno saliente, cosa que ocurre aquí. Hay uno entrante y uno saliente, pero recordad que la fórmula, el módulo del campo magnético creado por un hilo es 2 por 10 a la menos 7 I partido D. Por tanto, a mayor I, el segundo hilo tiene mayor I, mayor campo creará el segundo hilo. Pero al estar la D en el denominador, a mayor D, el hilo 1 tiene mayor distancia, pues de aquí a aquí hay más distancia que de aquí a aquí. Como que del hilo 1 hay más distancia y la distancia está en el denominador, el campo 1 será menor que el campo 2. Teniendo en cuenta la intensidad de la corriente, el campo 1 es menor. Teniendo en cuenta la distancia, el campo 1 sigue siendo menor. Por tanto, en toda esta zona, el campo 1 será menor que el campo 2 en cuanto a módulo. Y por tanto, aunque los dos vectores son de distinto sentido, nunca podrán ser iguales, que es la segunda condición que necesito para que dos vectores se anulen. Una, que sean opuestos. Dos, que tengan obviamente el mismo módulo. Si no, aunque sean opuestos, no se van a anular. En esta tercera zona tenemos que la intensidad 1, que es 3, es menor que la 2, que es 4. Eso implica que en esta zona el módulo del campo 1 va a ser menor que el módulo del campo 2. Pero cualquier punto de esta zona, su distancia al hilo 1 es menor que su distancia al hilo 2. Si la distancia al hilo 1 es menor que la distancia al hilo 2, estando la distancia en el denominador, a menor distancia, mayor campo. Y por tanto, el campo creado por el hilo 1 en esta zona será más grande que el campo creado por el hilo 2. Por tanto, atendiendo a la intensidad, ganaría el campo 2, pero atendiendo a la distancia, ganaría el campo 1. Y por tanto, en algún punto de esta zona sí que va a ocurrir, como veremos, que los dos módulos pueden ser iguales. Por tanto, cogemos el módulo sub 1, que es, según la fórmula, 2 por 10 a la menos 7, la intensidad, que es 3, partido por la distancia que hemos llamado X, ha de ser igual al módulo creado por el hilo 2 en este mismo punto, que sería 2 por 10 a la menos 7, intensidad, que es 4, dividido por esta distancia, que es 0,1 más X. El 2 por 10 a la menos 7 se simplifica, esta X pasa al segundo miembro, queda 4X, y el 0,1 más X pasa multiplicando al 3 del primer miembro. Quitando paréntesis, 3 por 0,1, 0,3, 3 por X, 3X, el 3X pasa restando y me queda que X es 0,3 metros, o sea 30 centímetros. Si esta distancia es 30 centímetros, de aquí a aquí será 0,1 más 0,3, que es 0,4, por tanto 40 centímetros. Pero no solamente ocurre esto en este punto, sino que ocurre en todos los puntos de esta recta.
Por tanto, ¿cuál sería la solución al problema? ¿Cuáles son el punto o los puntos donde se anula el campo magnético debido a los dos hilos por los que circula corriente eléctrica? La respuesta, igual que en el problema anterior, sería el campo magnético se anula en la recta, aquí en verde, coplanaria en el mismo plano, la pizarra, que los dos hilos, coplanaria con los hilos. A 30 centímetros del hilo 1, eso es lo que me ha dado la X, y a 40 centímetros del hilo 2, que serían los 30 más 0,1 metros, 10 centímetros, 40 centímetros. En este ejercicio de campo magnético me dan dos hilos paralelos por lo que circula corriente eléctrica. Como datos me dicen que están separados 40 centímetros, que por el hilo de la izquierda pasa una corriente eléctrica hacia arriba de 5 amperios. No me dicen nada del hilo 2, pero me dicen que el campo magnético en el punto P, que está en esta posición a 10 centímetros del hilo 2, es nulo. Y me preguntan el campo en el punto Q. Por tanto, a partir de este esquema me preguntan cuál es el campo en el punto Q, sabiendo que el campo en el punto P es 0. ¿Cómo lo hacemos? Vamos allá. Vamos a centrarnos primero en el punto P. ¿Cómo es el campo magnético en el punto P debido al hilo 1 del que sí conocemos la intensidad de corriente? La corriente en el hilo 1 es una corriente hacia arriba, el pulgar hacia arriba, y observamos que a la izquierda del hilo 1 el campo es penetrante. Por tanto, el campo creado por el hilo 1 aquí es penetrante, estamos a su derecha, y aquí también es penetrante. Recordad, regla de la mano derecha, el pulgar hacia arriba, los 4 dedos quieren entrar en la pizarra por la zona derecha. Por lo tanto, a la derecha de este hilo, tanto aquí como aquí, el campo debido al hilo 1 es entrante. Seguimos concentrados en el punto 1. En el punto 1, el campo debido al hilo 1 sabemos que es entrante. Además sabemos que en el punto P el campo eléctrico, el campo magnético es 0. Por tanto, si el campo creado por el hilo 1 es entrante, para que se anule con el campo creado por el hilo 2, el campo creado por el hilo 2 tendrá que ser saliente. Esta conclusión es consecuencia de esto. Si este campo es entrante y tiene que anularse con el otro campo, entonces el campo creado por el hilo 2 ha de ser saliente. Si yo sé ahora que el campo creado por el hilo 2 es saliente, puedo saber cómo es la dirección y sentido de la corriente eléctrica en el hilo 2. Hasta ahora hemos hecho, sabiendo la dirección y sentido de la intensidad, cómo era el campo a derecha e izquierda del hilo. Ahora, sabiendo que a la derecha del hilo es saliente, ¿cómo podemos saber si la corriente es hacia arriba o hacia abajo? Muy sencillo. Vamos a suponer que la corriente en el hilo 2 es hacia arriba. Poniendo el pulgar hacia arriba, ¿qué ocurre a la derecha del hilo 2? Que el campo sería entrante. Y no quiero que sea entrante, sino saliente. Pues la intensidad no irá hacia arriba, sino que irá hacia abajo. Por tanto, sabiendo cómo es el campo alrededor de un hilo, podemos saber la intensidad. ¿Cómo? Siempre actuando rápido. Es decir, voy a poner el pulgar hacia arriba. ¿Que va bien? Pues va hacia arriba. ¿Que no va bien? Pues va hacia abajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por tanto, ya sabemos que en el hilo 2 la intensidad de corriente es hacia abajo. Ahora quiero saber exactamente cuál es el valor de esa intensidad.
Entonces sabemos que si en el punto P el campo es nulo, es, como ya hemos visto en otros vídeos, que los dos módulos son iguales. Son vectores de distinto sentido. Y además del mismo módulo, por eso se anulan y en P el campo es nulo. Por tanto, igualando los módulos, recordad la fórmula 2 por 10 a la menos 7 y partido de la intensidad por el hilo 1 es de 5 y la distancia de este hilo al punto P es 40 más 10, que son 50 centímetros, o sea, 0,5 metros. Y esto ha de ser igual al módulo del campo creado por el hilo 2 por 10 a la menos 7, intensidad desconocida es lo que estoy buscando, partido por la distancia del hilo 2 al punto P hay estos 10 centímetros pasados a metros, 0,1. El 2 por 10 a la menos 7 se va, este 0,1 pasa aquí multiplicando y operando me da una intensidad de 1 amperio. Por tanto, de momento, solamente con todo esto que está en rojo, he llegado a la conclusión de que en el hilo 2 circula una corriente hacia abajo de 1 amperio. Ahora sí, sabiendo las dos corrientes, vamos a calcular cuál es el campo magnético en el punto Q. Veamos, ya hemos visto que en el punto Q el primer hilo crea un campo penetrante. Vamos a ver ahora que ya sabemos cómo es la intensidad en el hilo 2, qué campo crea en el punto Q. Mano derecha, el pulgar hacia abajo y los dedos quieren entrar en el papel, en la pizarra, a la izquierda del hilo. Por tanto, a la izquierda del hilo, que es donde está el punto Q, el campo creado por el segundo hilo es también penetrante. Por tanto, si B1 es penetrante y B2 es penetrante, los dos campos son hacia adentro, es obvio que el campo total va a ser también hacia adentro. ¿Cuál será su módulo? Si los dos campos van hacia adentro, vamos a sumarlos. Será 2 por 10 a la menos 7, 5 partido 0,1, que es la distancia Q, más 2 por 10 a la menos 7, que he sacado factor común, 1, que es la intensidad, partido, si de aquí a aquí hay 40, y de aquí a aquí hay 10, de aquí a aquí hay 30 centímetros, pasado a metros, 0,3 metros. Por tanto, simplemente haciendo esta operación, sumando ambos campos, me da que en el punto Q tenemos un campo penetrante de módulo 1,067 por 10 a la menos 5 teslas. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es. Tenemos una espira circular, un elemento de corriente en forma de circunferencia. Por aquí entra la intensidad de la corriente, gira en este sentido y por aquí sale la intensidad de la corriente. En este elemento se genera un campo magnético a su alrededor. Vamos a estudiar cuál es ese campo magnético justo en el punto medio de la espira. En su centro el campo va a ser penetrante. Fijaros bien, la corriente gira así, por tanto, si yo cojo la espira por este lado, con el pulgar, mano derecha, con el pulgar en la dirección y sentido de la corriente, mis 4 dedos restantes quieren entrar por el centro de la espira. Por tanto, en el centro de la espira
aplicando la regla de la mano derecha de forma muy similar a la de los hilos rectilíneos, tenemos que el campo es penetrante, perpendicular a la pizarra hacia adentro. ¿Cuál es el módulo de ese campo? Esa es la fórmula. B igual a 2pi por 10 a la menos 7 I de intensidad partido R de radio de la espira. Recordad que cuando tengo un hilo rectilíneo, el módulo del campo en algún punto cercano es 2 por 10 a la menos 7 I partido D. La fórmula es la misma, pero en la espira aparece en la constante el número pi. Por tanto, esa es la diferencia entre la fórmula en un hilo rectilíneo, no tiene esta pi, y esta distancia no es el radio, sino una distancia cualquiera al hilo, pero al hablar del centro de una espira aparece el pi y la distancia es el radio. Teniendo esta fórmula clara y cómo es la dirección y sentido, vamos a hacer un ejercicio. Con un hilo hemos construido una espira mayor y una espira más pequeña por las que pasa una corriente de 5 amperios. El radio de la circunferencia pequeña es de 20 centímetros, el radio de la mayor es de 30 centímetros, y me preguntan cómo es el campo magnético en el punto medio de ambas espiras. En el centro son espiras concéntricas, tienen el mismo centro. En el centro de la espira vamos a ver el hilo 1, será el pequeño, es el de 20. Si yo cojo, ¿sí? Fijaros que la corriente viene así, sube por aquí y ahora se va para allá. Por tanto, si pongo el pulgar hacia allí, ¿sí? En el centro de la espira, o si queréis fuera de la espira, mis dedos quieren entrar a la pizarra, pues en el centro de la espira querrán salir y por tanto el campo en el centro de la espira es saliente. Pero ya sé el módulo, perdón, ya sé dirección y sentido. ¿Cuál será el módulo? Aplicando esta fórmula, 2pi a la menos 7, la intensidad 5, el radio de 20 centímetros pasado a metros, 0,2 centímetros, operando 1,57 por 10 a la menos 5 teslas. Acabo de calcular el campo magnético en el centro de la espira debido a la espira pequeña. Idéntico con la espira grande. La intensidad de corriente en la grande circula así. Por tanto, viene así, por aquí viene así, mano derecha, el pulgar en dirección y sentido de la corriente y los 4 dedos restantes en el interior de la espira, o sea, en su centro, quieren entrar en la pizarra. Por tanto, la espira 2 en el centro de la misma crea un campo penetrante, perpendicular a la pizarra, penetrante. ¿Cuál es su módulo? Aplicando la fórmula 2pi 10 a la menos 7, la intensidad 5 amperios, el radio 30 centímetros 0,3, nos da 1,047 por 10 a la menos 5 teslas. Por tanto, ¿cómo será realmente el campo magnético en el centro de las dos espiras debido a los dos campos? Si hay un campo saliente y un campo entrante, ¿cuál es mayor? Ha resultado ser mayor el 1. Era obvio, pues el radio es más pequeño y a menor radio, mayor campo. Por tanto, si el campo 1 ha resultado ser mayor que el campo 2, al restarlos va a ganar el campo 1. Por tanto, el campo total va a ser hacia afuera. ¿Cuál será su módulo? Al haber un campo hacia adentro y un campo hacia afuera, debo de restar estos dos
valores. Al restarlos, obtengo que en el centro de la espira el módulo del campo, debido a los dos círculos, es 5,23 por 10 a la menos 6 teslas. En el apartado B, el ejercicio me dice, si tenemos un hilo conductor rectilíneo a 40 centímetros del centro de la espira, calcular qué intensidad debe circular por este hilo para que el campo en el centro de la espira se anule, sea cero. Nosotros sabemos que en el centro de las dos espiras el campo es saliente. Por tanto, el campo creado por el hilo, si queremos que anule al campo saliente que hay en el centro, ha de ser un campo entrante. Por tanto, si en el centro es saliente, esto implica que el campo creado por el hilo ha de ser penetrante. Si el campo creado por el hilo es hacia adentro, recordad que cuando yo sé cómo es el campo a un lado del hilo, sé encontrar cómo es la intensidad. Si la intensidad en el hilo fuera ascendente hacia arriba, a la derecha del hilo el campo sería penetrante, a su izquierda sería saliente, y yo lo quiero entrante. Por tanto, no va a ir hacia arriba, sino que va a ir hacia abajo. Recordad, para calcular la intensidad sabiendo el campo, yo siempre supongo que va hacia arriba. Calculo cómo es el campo, en esta zona es entrante, luego aquí es saliente, y yo no lo quiero saliente, sino entrante. Por tanto, el hilo no irá hacia arriba, irá hacia abajo. Solo tengo dos posibilidades. Por tanto, yo ya sé que el hilo rectilíneo tiene corriente hacia abajo. Pero ¿qué vale esa corriente? ¿Cuál es su intensidad? Ha de ocurrir que el campo creado por las espiras, que es saliente en el centro de las mismas, sea igual en módulo que el campo creado por el hilo, que es entrante en el centro de las espiras. Por tanto, igualando módulos, yo ya tengo calculado el módulo 5,23 por 10 a la menos 6 debido a las espiras, ha de ser igual a 2 por 10 a la menos 7 por I partido D, que son los 40 centímetros pasado a metros. Esa incógnita es la I, despejándola nos da una intensidad de corriente por el hilo rectilíneo de 10,46 amperios. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es.